Bueno, buenas tardes chicos. Hoy vamos a ver el tema de diseño en bloques completos al azar. Es el segundo diseño que vamos a ver. A ver si puedo compartir pantalla. Ahí se está compartiendo la pantalla. Sí. Sí, ahí estamos viendo. Sí, pero espérate que estoy mal yo. Estamos viendo el Zoom. Sí. Espera que no se... No sé qué está pasando con la... Tenés que poner compartir toda la pantalla. Vayas puesto compartir una vez. Has marcado una ventana nomás. A ver, espera. Ahí. Se ve el aula virtual, Julio. Ahí está. Ahí sí, ahí sí. Sí. Ahí estamos. Bueno. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, el diseño en bloques completos al azar. Y continuando, digamos, con lo que es el análisis de la varianza. Básicamente, lo que se busca con el análisis de la varianza es particionar la variabilidad total del estudio que estamos haciendo. Esto de particionar, una palabrita que a mí me gusta y la uso. Básicamente es dividir o partir la variabilidad total en componentes definidos y de manera que se puedan atribuir las diferencias que se encuentran a los causales que está estudiando el investigador. Son causales determinados e identificados por el investigador. En el caso del diseño completamente al azar, que lo habían visto en la clase pasada, en la parte práctica y la teórica, la anterior, la variabilidad total se la divide en una variabilidad debida a los tratamientos y en otra variabilidad debida al error experimental. Y después lo que se hace es comparar esas variabilidades y verificar si la variabilidad de los tratamientos es lo suficientemente mayor a la del error experimental, y eso hace de que nosotros detectamos y veamos que la variabilidad que se observa en el total S del ensayo sea de los tratamientos, y por eso decimos que hay diferencias entre los tratamientos. Entonces, para que esa variabilidad de los tratamientos no se confunda con otra fuente de variabilidad, en el diseño totalmente aleatorizado es necesaria la homogeneidad del soporte experimental. Y eso normalmente se consigue en los laboratorios, se consigue en experimentos muy controlados. Por eso es que surge esto del diseño en bloques completos al azar. Y ahí lo que hace el diseño en bloques completos al azar es controlar una variabilidad unidireccional del soporte experimental. Y eso surge entonces como una solución a esa limitación que tendría el diseño totalmente aleatorizado. Y agrega... Julio, disculpa, preguntan si en el chat, si el PDF está en el campus. ¿Cómo? Si este PDF está subido al campus, pregunta Juliana en el chat. No, no está todavía, no está subido. Pero ya lo vamos a subir. Entonces decía que se agrega, digamos,
un concepto muy importante que es el concepto de control local. Entonces, por eso se dice que el diseño en bloques completos al azar toma en cuenta los tres principios básicos de la experimentación: la repetición, la aleatorización y el control local. En este diseño, las unidades experimentales se distribuyen en grupos homogéneos, y esos grupos homogéneos son los que conformarían los bloques. Cada uno de estos grupos es llamado bloque, entonces. Y el número de unidades experimentales dentro de cada bloque, es igual al número de tratamientos incluidos en el experimento. Por eso hablamos de bloques completos. Y esa disposición, digamos, de los tratamientos dentro de cada bloque se hace al azar. Y por eso entonces hablamos de bloques completos al azar. Obviamente, cuando se logra determinar ese gradiente de variabilidad en un sentido unidireccional, que está influyendo sobre los tratamientos, es conveniente usar este diseño, y lo clásico es hablar de la inclinación del terreno, por ejemplo, que es una cuestión muy agronómica y muy de los agrónomos, en donde eso nos define muchas cuestiones en el suelo, por ejemplo. Cuestiones de fertilidad, cuestiones de humedad, por ejemplo, en el suelo. Los gradientes de temperatura también son importantes. La luminosidad. En el caso de experimentos con animales, las razas, por ejemplo, pueden constituir un bloque, y podemos comparar, por ejemplo, dietas en animales de diferentes razas, y cada raza va a constituir un bloque homogéneo. El peso de los animales también puede ser un criterio de bloqueo, digamos, para conformar esos bloques. La cuestión es que cada bloque debe ser homogéneo y debe contener todos los tratamientos que estamos evaluando. Siempre estos bloques se deben disponer de tal manera que queden perpendiculares a la dirección del gradiente, perpendiculares a la dirección del gradiente de variabilidad. Así podemos, por ejemplo, si estamos ensayando o estamos probando 5 tratamientos A, B, C, D, E, en un terreno, ¿no es cierto?, que tiene este gradiente de fertilidad, vamos a disponer los bloques de esta manera, y vamos a tener 4 bloques, lo que constituirían 4 repeticiones. Entonces tenemos 5 tratamientos y 4 repeticiones. Dentro de cada bloque, los tratamientos se disponen al azar, por cualquier método de sorteo, en las parcelas correspondientes. Este podría ser, por ejemplo, este dibujo o gráfico que le estamos mostrando, que le estoy mostrando, podría ser tranquilamente un diseño en bloques completos al azar, que se está haciendo en un determinado lugar, en un campo determinado. Estas serían cada una de las parcelas dentro de cada bloque. Como ven, se repiten todos los tratamientos, están todos los tratamientos incluidos en cada bloque y dispuestos de manera al azar. Dentro de cada bloque no se repiten tratamientos, a pesar de que aquí, por ejemplo, este es un error en el libro, que aparece acá, ¿no es cierto? Esto sería un error.
¿Ah? Esto no puede suceder. Esto que estoy marcando acá, ¿ven? Ahí con los puntitos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que en todos los bloques deben estar representados todos los tratamientos. Acá seguramente uno de estos dos es el tratamiento C, que no ha sido contemplado. ¿Mm? Esto es una... No sale la C, pero bueno, esta es una C. Valga la corrección, digamos, del libro, que para tenerlo en cuenta, ¿ah? Que esto no puede suceder. Esto es una condición, por ejemplo, que se da siempre en un terreno, desde lo que estábamos hablando. Acá hay una variabilidad en este sentido, y esta sería la disposición que deberíamos tener de los bloques. Y así, por ejemplo, podemos disponer 3 bloques con 4 tratamientos en este terreno de esta manera. Eso es básicamente lo que se busca con la disposición en bloque. Tengan presente esto, que lo vamos a repetir cada vez que podamos. Cada bloque constituye una repetición y todos los tratamientos aparecen una sola vez en cada bloque en la secuencia, digamos, de manera aleatoria, en disposición aleatoria. ¿Cuáles serían las ventajas de este diseño? Bueno, al particionar la variabilidad total en una fuente más de variación, podemos decir que el diseño en bloques completos al azar podríamos lograr resultados más precisos que un diseño totalmente aleatorizado del mismo tamaño, y si los agrupamientos son efectivos. ¿Qué quiere decir esto? Si hemos dispuesto efectivamente los bloques como debe ser. Entonces, podemos controlar esa variación local, podemos controlar una fuente de variación más, y de modo de disminuir la variabilidad debida al error. El análisis puede hacerse, dice también, si se puede descartar por alguna causa un tratamiento o algún bloque, o si tenemos una pérdida de una parcela experimental. Ya vamos a ver cómo se la calcula. También tiene sus desventajas, obviamente. Al particionarse más la variabilidad total, disminuir, digamos, los grados, disminuye, digamos, la variabilidad del error experimental, pero también disminuye los grados de libertad. Y al disminuir los grados de libertad, ¿qué pasa con la varianza cuando disminuye los grados de libertad? La varianza tiende a ser mayor. Entonces, si bien por un lado logramos controlar una variabilidad, pero puede ser, si no está bien dispuesto eso, puede ser una fuente de mayor variación en el error experimental. Se requieren más presunciones, dice, para el modelo, y aquí hay una cuestión importante que la vamos a ver más adelante, bien en detalle, más en detalle, digamos, que es que no debe haber interacción entre los tratamientos y los bloques. No tiene que haber interacción entre el tratamiento y bloques. La varianza debe ser constante de bloque a bloque. Esto lo vamos a ver bien en una gráfica siguiente, ¿no? Como es importante y es requerimiento básico y yo diría una condición sine qua non de que el bloque debe ser homogéneo, no es fácil conseguir esto, y no es fácil conseguir unidades grandes, por lo que el número de tratamientos dentro de cada bloque se ve limitado. Entonces esta es una limitación que puede tener cierta desventaja.
Aún así, el diseño en bloques al azar es el diseño de los más usados en experimentación agrícola, ¿no? No, perdón. Ya vamos a llegar entonces. Un cuadro general de los resultados de un diseño en bloques al azar está representado acá, donde tenemos el número de tratamientos o niveles del factor en estudio, que serían los tratamientos, es T, el número, perdón, T es el número de tratamientos que estamos estudiando, que están distribuidos en R bloques, que serían las repeticiones, y esta sería la notación que se adopta para cada uno de los resultados de cada observación. I sub I J. Esta es la observación 1 del tratamiento 1 y de la repetición 1. Este I sub I 1, 1. El total de ese tratamiento está representado aquí, ¿no es cierto?, como I sub 1 punto, que sería el total del tratamiento 1 a través de las R repeticiones. Así está cada uno de los totales de los tratamientos. Esto es lo que dice acá. Y el total de cada uno de los bloques está representado acá. I sub punto 1 es el total del bloque 1. I sub punto 2 es el total del bloque 2. I sub punto R sería el total del bloque R. Y sub punto sería el total general. Eso es para que vayamos teniendo en cuenta la notación. Eso está explicado acá. Así, podemos calcular la media general, por ejemplo, que sería I barra punto, con I punto, que es el total general, dividido en el número de tratamientos por el número de repeticiones. La media de un tratamiento, del 10º tratamiento, va a ser el total del 10º tratamiento dividido en el número de repeticiones. ¿Cuáles serían las hipótesis que vamos a evaluar? La hipótesis nula de igualdad entre los tratamientos, de que mu1 es igual a mu2 o mu3, o sería cada uno de las medias de cada tratamiento serían iguales. Y la hipótesis alternativa de que hay alguna diferencia entre esas medias. Esa es la hipótesis que vamos a evaluar a través del análisis de la variable. El modelo estadístico asociado a este diseño experimental, el modelo estadístico es este que presentamos acá. Entonces, cada observación I sub IJ estaría representada por la media general más el efecto de los tratamientos, más el efecto de los bloques, y más el efecto del error experimental. Esto es lo que está representado en esta
ecuación, en este modelo aditivo que responde al diseño en bloques completos de Alexander. Este supuesto es muy importante para esto, además de los supuestos para el análisis de la varianza. En este caso hay que agregar que no debe existir interacción entre, tenemos el supuesto este de que no existe interacción entre bloque y tratamiento. Esto significa que un tratamiento no debe modificar su acción o efecto por estar dentro de uno o de otro bloque. Esto lo vamos a ver bien en este caso. Bueno, los datos observados, dice, en los T tratamientos corresponden a muestras tomadas de T poblaciones normales, esto es importante, el supuesto de normalidad, con medias igual a mu1, mu2 y mu de cada uno de los tratamientos, y con una varianza común sigma cuadrado. Esto es otro importante supuesto de homogeneidad. El supuesto de que no hay interacción estaría representado en estos dos gráficos. Y fíjense, si no hay interacción entre tratamientos y bloques, la respuesta de cada tratamiento se va a ver de esta manera. Por ejemplo, el tratamiento 1, la respuesta en el bloque 1 es de esta manera, y en el bloque 2 de esta manera. En el tratamiento 2 va a responder de una manera menor, en este caso, en cuanto a magnitud, pero fíjense que es similar a la respuesta al tratamiento 1. Y en este caso pasa lo mismo con el tratamiento 3. En cambio, si hubiera interacción, miren lo que pasa. Se cruzan las líneas, y obviamente, por ejemplo, en el tratamiento 1, donde yo tengo en el bloque 1 esta respuesta, miren, y en el bloque 2 tengo una mayor respuesta, con el tratamiento 2 la cosa es totalmente al revés. Entonces, esto es lo que me define una interacción, y esto no puede haber. Cuando hay esto, bueno, esto ya requerirá de un estudio factorial, que por ahora no lo vamos a ver, estamos viendo bloques al azar. Entonces, no debe haber interacción entre bloques y tratamientos. Y también los errores deben tener una distribución normal, con una media igual a 0 y con una varianza sigma cuadrada, constante e independiente. Esos serían los supuestos de este modelo lineal en este caso. El análisis de la varianza de este diseño incluye una fuente de variación adicional que es la de bloques, que es lo que venimos diciendo. Fíjense, la variabilidad total, que es lo que está representado acá, está ahora particionada en una fuente de variación debida a bloques, debida a tratamientos y el error experimental, que lo estimamos así. Los grados de libertad para cada una de estas fuentes de variación serían: el total es el número de tratamientos por el número de repeticiones menos 1. Esto sería el número de parcelas o el número de ensayos que estamos haciendo menos 1. Los grados de libertad de los bloques sería el número de repeticiones menos 1. El número de repeticiones, acuérdense que es el número de bloques con los que estamos trabajando. Y para tratamientos es el número de tratamientos menos 1. Posteriormente, las sumas de cuadrado, que es el numerador de la varianza, del cálculo de la varianza, se van a calcular haciendo, tomando cada uno de los totales de cada bloque, elevándolo al cuadrado y dividiendo en el número de tratamientos, menos el total general elevado al cuadrado
dividido en T por R, que es el número de parcelas, o el número de parcelas que estamos aquí. Esta sería la suma de cuadrado de bloques. Y esta sería la suma de cuadrado de tratamiento, también donde tenemos el total de cada tratamiento elevado al cuadrado y dividido en L. Eso, cada una de esas operaciones se deben sumar, ¿no es cierto? Es la sumatoria. Y se resta al total general dividido en T por L. La suma de cuadrado total, digamos, ya saben cómo se calcula, es cada una de las observaciones menos el total general dividido en T por L. Es la sumatoria, por supuesto, ¿no? O sea, serían los desvíos de cada observación respecto de la media general. La suma de cuadrados de tratamiento, perdón, de error experimental, que sería esta fila que está acá, los grados de libertad se calculan por T-1, que es el número de tratamiento, menos 1, por el número de bloques menos 1. Y la suma de cuadrados del error experimental es el total, la suma de cuadrado total, menos la suma de cuadrado de tratamiento y menos la suma de cuadrado de bloques. Las sumas de cuadrado, eso ténganlo siempre presente, y acuérdense, es el numerador de la varianza, que dividido en los grados de libertad, nos da el cuadrado medio, es lo que dice acá, que es lo que queremos detectar, el cuadrado medio o la varianza de los tratamientos. Y esto es lo que queremos contrastar con la varianza del error experimental. Si la varianza del error experimental es igual a la varianza de los tratamientos, ¿qué va a pasar con este valor F? Si fuera igual. ¿Alguien está atento a eso, a lo que estamos hablando? No están atentos. Bueno, si fueran iguales, esta razón de varianza, este valor F va a ser igual a 1 y va a ser no significativo. ¿Qué quiere decir? Que entre los tratamientos no estamos detectando diferencias. Entonces lo que buscamos siempre es que este valor de cuadrado medio del error experimental, sea siempre bajo y sea lo suficientemente diferente del de tratamientos para que entre los tratamientos haya diferencias y esas diferencias sean significativas. Esa es la prueba F que se hace comparando, digamos, con un valor de tabla, ¿no? De acuerdo al alfa que estamos fijando. Y bueno, después se calcula un coeficiente de variabilidad de esta manera, que en el práctico pasado Gaby les enseñó cómo se calculaba, que es el coeficiente de variabilidad es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error experimental dividido a la media general y multiplicado por 100. Esto nos da una idea de la confiabilidad que puede tener el análisis de la varianza que estamos haciendo. Acuérdense que creo que Gaby les dijo que un 15% o menos era aceptable, y más de 15% ya empieza a ser no muy aceptable, no muy bueno, digamos. Veamos un ejemplo de un diseño en bloques completos al azar, en donde los tratamientos que se han ensayado, este es un ensayo, si bien no es específico de veterinaria zootecnia, pero bueno, es un ensayo de nematicidas, para controlar nematodes, digamos, en algún cultivo,
y se contaron los nematodes o nematodos vivos por unidad experimental. Eso es lo que representa cada uno de estos números. Esta es cada una de las parcelas que han recibido el tratamiento A en cada uno de los bloques, en cada una de las repeticiones que tenemos. Entonces, los resultados de este análisis, de este ensayo, se ven acá, en este cuadro. Tenemos ahí los totales de cada uno de los nematicidas, el total general, los totales de cada uno de los bloques, como ven ahí, y acá tenemos las medias de cada uno de los tratamientos y la media general. Eso es lo que está representado y resumido en este cuadro. Acá vemos cómo se calcula cada una de las sumas del cuadrado. Fíjense, en este caso la suma del cuadrado de tratamiento es cada uno de estos valores, de estos totales, cada uno de estos totales, que son 6, elevado al cuadrado y dividido en el número de repeticiones. En este caso son 5. 1, 2, 3, 4 y 5 repeticiones, 5 bloques. A eso se le resta el total general elevado al cuadrado, que es este número que está acá, dividido en el número de repeticiones por el número de tratamiento. Este es el valor de la suma de cuadrados de tratamiento. Para calcular la suma de cuadrados de los bloques, se toman los totales de cada uno de los bloques, se los eleva al cuadrado, y se divide en el número de tratamientos. 6 tratamientos. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, Y se profesor. divide, y se resta, perdón, en el total general dividido en número de tratamientos por número de repeticiones. Y acá obtenemos el valor de la suma de cuadrado de bloques. La suma de cuadrado total se obtiene de esta manera, que cada una de las observaciones, de acá 307, 371, elevado al cuadrado, y sumado. Menos, esto después en los prácticos lo van a ver como factor de corrección o término de corrección, porque siempre es el mismo. Es el total elevado al cuadrado dividido en el número de repeticiones por el número de tratamientos. Y este sería el valor de la suma de cuadrado total. El resumen de este análisis que se hace está acá, en este cuadro de análisis de la varianza, donde están los grados de libertad para los tratamientos, que sería igual a 6 menos 1, 5, los grados de libertad para bloques, 5 menos 1, 4, los grados de libertad para el error experimental, t menos 1, 5, por r menos 1, 4, 5 por 4, 20, y los grados de libertad del total, que son 29, son 30 observaciones, 29 serán los grados de libertad. Las sumas de cuadrados, y acá tenemos los cuadrados medios que resultan de dividir la suma de cuadrados en cada uno de los grados de libertad. Que serían, básicamente, lo que más nos importa a nosotros es el cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio del error. El valor F que calculamos, que sería dividir el cuadrado medio de los tratamientos dividido en el cuadrado medio del error experimental, nos da 6,98, que es superior al valor crítico de tabla al 5% de 2,71. Entonces decimos que las diferencias entre los nematicidas que estamos estudiando son significativas.
Esto se puede buscar el valor crítico al 1% y verificar, y aquí tendríamos, si es que este valor este lo supera, tendríamos una diferencia altamente significativa. Fíjense, el coeficiente de variabilidad de este ensayo es de 18,45, es un poquito alto para mi gusto, pero bueno, eso es lo que da acá. Seguramente hay algún problemita con alguno de los supuestos, ya vamos a ver si es que se pueden observar de qué se trata. Entonces, como conclusión a este cuadro de análisis de la varianza, podemos decir que hay diferencia o los nematicidas evaluados producen diferente efecto en el control de los nematocidas. Hay alguno que es mejor y otro que es peor. No sabemos cuál. Seguramente hay que detectarlo de alguna manera. Para eso están las pruebas de comparación de media, que las vamos a ver en detalle en el trabajo práctico, y ahora yo les voy a mostrar en la salida de Infostat cómo funciona y qué pasa con las medias, ¿no? Pero bueno, este sería el análisis de la varianza de un diseño en bloques completos al azar. Si nosotros usamos el paquete estadístico de Infostat, bueno, acá este es una salida nada más, no lo tengo cargado al Infostat en este momento, pero bueno, se han cargado esos datos del cuadro, se los ha cargado en el Infostat, y esta sería la forma, ¿no es cierto? Hay tres columnas, digamos. Una representa a los nematicidas, o serían los tratamientos A, B, C, D y E, y F, perdón, porque son 6, y el número de repeticiones estaría representado acá en cada una de estas en esta columna, digamos, de los bloques. El bloque 1 para el tratamiento A, el bloque 2 para el tratamiento A, el bloque 3 para el tratamiento A, el bloque 4 y el bloque 5 para el tratamiento A. De esta manera se cargan los datos en Infostat. Acuérdense, el ingeniero Arce les había dicho, una cuestión muy importante era el supuesto de normalidad. Y se hacía bajo el gráfico el Bucus-Plot, que nos da que los datos observados, digamos, se acercan a esta línea recta, y podríamos decir que cumplen con el supuesto de normalidad. Y si representamos los datos de cada uno de los tratamientos, si representamos, no sé por qué me salió esta leyenda acá, fíjense, cada uno de los tratamientos está representado en estos dibujos de caja y extensión, en estos box plots. Y bueno, acá podría estar uno de los problemitas que yo les hablaba. Fíjense, la extensión de estos datos nos estarían dando que las varianzas no son muy homogéneas. Podría estar por acá el problema del coeficiente de variabilidad alto que estábamos viendo. Estas serían las puntas, las medianas que están de la respuesta de cada uno de los tratamientos. Y esta sería como es la respuesta en cuanto a la extensión de los datos y a cómo se distribuyen esos datos de cada uno de los tratamientos. Esta sería la salida del diseño en bloques completos al azar. La idea era mostrarles
están todos los datos exactamente iguales a los del cuadro anterior. Acá está la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y el F de los tratamientos del nematicida. Y acá les da el p-valor, que en este caso es 0,006, o sea que es altamente significativo. También hace la prueba F de bloques, que nosotros, digamos, no tiene un valor estadístico, porque no estamos comparando bloques, no se pueden comparar bloques. No es la idea tampoco, a nosotros nos interesa comparar los tratamientos, y eso es lo que estamos evaluando. Bueno, esa es la salida del análisis de la varianza de el bloque completo al azar que hemos presentado recién. Y acá estaría la salida también del cuadro de análisis de la varianza del Infostat con el test de Duncan, que era la otra alternativa. Como dio altamente significativa la diferencia entre los tratamientos, se calcula y se hace un test de comparación de medios. En este caso se ha hecho el test de Duncan. Creo que ustedes ya han visto el test de Tukey. El test de Duncan tiene otra forma de calcularse, es básicamente lo mismo, se calcula un valor que tiene que superar las diferencias entre esos tratamientos. Estos tratamientos están acá, representados cada uno por su media. Fíjense, la media del tratamiento F es la menor, y la media del tratamiento A es la mayor. En este caso estábamos hablando de nematodos vivos, quiere decir que a ojo nomás estamos diciendo que el tratamiento F es más efectivo que los otros tratamientos. Ahora, el test de Duncan nos dice acá, y fíjense, esto es importante, que letras iguales no dan diferencias significativas entre los tratamientos. Entonces, todos los tratamientos que tienen la letra A no tienen diferencias significativas entre sí, pero cuando lo comparamos con otro tratamiento, por ejemplo, el tratamiento F con el tratamiento C, sí tiene diferencias significativas, porque fíjense, el tratamiento C solo tiene la letra B o la letra C, no tiene la letra A. Entonces, la diferencia entre 200,6 con el 301,4 es significativa esa diferencia según Duncan. Lo mismo pasa con el tratamiento F y el tratamiento A, que también tiene diferencias altamente significativas. ¿Ves? Pero entre el tratamiento A y el tratamiento F, perdón, y el tratamiento B, las diferencias no son significativas, los dos tienen la letra A. Por ejemplo, cuando se compara el tratamiento B con el tratamiento C, tampoco esas diferencias son significativas. ¿Ven? Los dos están identificados con la letra B. Eso es lo que nos está explicando esta salida de Infostat. Bueno, esto lo van a ver en detalle a todo el manejo del Infostat y la interpretación de los datos en el práctico de la próxima clase. Yo les había dicho también de que era posible digamos rápido también, de que era posible calcular y había un dato faltante. A veces puede suceder que se pierde un dato
la estimación, digamos, se pierde un dato del ensayo que estamos haciendo. No es lo que el investigador querría, pero suele suceder por cuestiones en el campo, por un montón de cosas. Bueno, ese dato faltante se puede estimar, hay una forma de estimarlo, a través de esta ecuación. Esa observación y su bijota estimada, ve que tiene acá un sombrero, se estima por esta fórmula donde interviene el total, el número de tratamientos que estamos trabajando, en este caso sería, el número de tratamiento es 6, el total del tratamiento donde está la observación faltante, más el número de repeticiones multiplicado por el total del bloque donde se perdió ese dato, esa parcela, menos el total general. Este S es el gran total o el total general. Y dividido esto, y fíjense, es lo mismo que los grados de libertad del error experimental. T-1, número de tratamientos menos 1, multiplicado por el número de repeticiones menos 1. Con esto, estimamos la observación faltante, o la observación perdida, y obviamente esto tiene sus consecuencias dentro del análisis de la varianza. El haber perdido una parcela hace que perdamos un grado de libertad en el total y en el error experimental. Con lo que estaríamos aumentando el valor de la varianza del error experimental, porque perdemos un grado de libertad. Se nos castiga de esa manera, digamos, porque esta estimación tiende a hacer mínimas las diferencias entre los tratamientos. Entonces, por eso se compensa eso con la pérdida de un grado de libertad. También es posible, cuando se pierde más de un dato, estimar la otra parcela perdida, digamos, pero bueno, ese ya no es tema de... No vamos a ahondar en ese tema porque vamos a llegar, digamos, hasta acá nada más con esta idea, digamos, del diseño en bloques al azar. No perdamos más de una observación. Entonces, básicamente, lo que yo quería recordarles, digamos, es el objetivo, digamos, del diseño en bloques al azar, bloques completos al azar, es sumar una fuente de variación más y señalarle esto que es lo del control local. Esto que habíamos dicho al comienzo nomás. Donde decíamos que el diseño en bloques al azar introduce los tres principios básicos de la experimentación agrícola: la repetición, la aleatorización y el control local. La idea es controlar la variabilidad unidireccional a través de la disposición de estos bloques que están de manera perpendicular a esa variabilidad. Agregamos una fuente de variación más, que se calcula y se puede estimar perfectamente
lo que hace que el error experimental que estimamos sea menor. ¿Mm? En el diseño totalmente localizado solo teníamos los tratamientos y el error experimental. Como fuente de variación acá se agrega la variabilidad debida a bloques, con lo que disminuimos la variabilidad en el error experimental. No sé si queda más o menos claro, y si hay alguna pregunta, estamos disponibles. No sé si hay algo que agregar, Osvaldo o Kiki. Me parece que está todo, Julio. No veo preguntas en el... Profesor, Sí, disculpe, para este tipo de diseño, ¿siempre se usa el test de Duncan? no. Los test de comparación de media se usan para cualquier diseño. Ah, bien, ¿Sí? porque en el anterior, la clase pasada, hemos usado el de Tukey. Claro, pasa que le señalamos en cada uno de los diseños, le señalamos una comparación de medias Ah, distintas. una cuestión para que nosotros podamos elegir con cuál comparamos Cualquiera, digamos, se puede usar, bien. el que más le convenga o el que mejor les parezca. Ah, Cada bien. uno tiene una determinada, digamos, el test de Duncan, por ejemplo, es un test menos exigente, que surge justamente porque Tukey aparentemente las diferencias deben ser muy altas para que Tukey las detecte. Entonces Duncan dijo, bueno, vamos a idear un test diferente y hizo este test de comparación de media. Hay otros test que no los vemos, pero bueno, los programas, los paquetes estadísticos los tienen y se usan, ¿no? Lo que hay que tener claro es que si no tenemos diferencias significativas entre los tratamientos en el análisis de la varianza, el test de comparación de media no es válido. ¿Mm? Porque a veces puede suceder, pongo entre comillas eso y en potencial, que las diferencias, que acá en el análisis de la varianza no estén detectadas las diferencias significativas, y que después el test de comparación de media nos dé diferencias significativas. Bueno, eso ya no es, ya no se puede, ya no se acepta eso directamente, el test de comparación de media no se hace si no hay diferencias significativas en el análisis de la varianza. ¿Se entendió? Bien. Sí, sí, profesor, muchas gracias. No sé si hay algo más, Kiki. No, en la próxima clase, cuando se va a resolver viendo que se puede elegir distintos test, nada más que acá en este curso solamente enseñamos Tukey y Duncan. Duncan, nada más, sí. Sí. Acá en el chat, Julio, pregunta Virginia, pero un poco, bueno, ya lo has respondido. ¿Cuál es la diferencia? Sí, Entre un poco ya has Duncan y hablado. Tukey? Eso lo vamos a ver bien en el práctico, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia, básicamente? Claro, hay diferencias en la en la fórmula para calcular la diferencia mínima significativa. Así es. ¿Sí? Bueno. Ahí dejé de compartir, no sé si... Bueno, ahí... no me acuerdo qué era lo que había dicho Osvaldo, que digamos... Que el lunes, no se olviden que el lunes hay consulta. El lunes hay consulta y A las 7 de el la tarde. martes sería la clase práctica de este tema, ¿no? ¿Mm? Sí, sí. Bueno, al pelo entonces, muchas gracias. Gracias, profe.
Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Profe, suba el power de la clase. ¿Perdón? El Si puede Power su- dice que los... Ah, sí, sí, sí. De